CIPE y doctor honoris causa por el Consejo Latinoamericano de Posgrado. Ha sido investigador nacional desde 1991, actualmente nivel 3 en su tercer periodo consecutivo. Entre sus publicaciones destacan Ideas contemporáneas en torno a las drogas y sus consecuencias en materia legislativa, el sistema de justicia penal en la Ciudad de México y el delito e il controllo del delito nella postmodernità, de la Universidad de Bolonia. Ha escrito también 2 libros en coautoría, Seguridad Pública, 3 puntos de vista convergentes, con Máximo Pavarini y Agustín Pérez Carrillo, y Manual de Derecho Penal Mexicano con Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alaya y Alejandro Sloker. Bienvenido, Fernando, adelante. Buenos días, tengan todos y todas. Inicio agradeciendo muchísimo al INCIDE esta oportunidad para comentar los esfuerzos académicos que colegas y yo en lo particular hemos desarrollado. Y a veces, como se decía en la conferencia, la mesa inaugural, a veces no se entiende lo que uno dice realmente, ¿no? En ocasiones yo tampoco entiendo lo que estoy escribiendo, pero van saliendo las cosas ahí, ¿no? Y es muy difícil que todo esto pueda concretarse en la realidad. Y ciertamente la literatura es especializada, es amplísima en todas las lenguas. Y de repente vienen surgiendo variables que son bastante constantes ya en todas las realidades sociales del planeta. Y eso es lo que voy a cerrar en este momento, es mi participación, porque normalmente hasta mis alumnos de tesis, cualquier grado, doctorado, por ejemplo, sus títulos comienzan diciendo el sistema penal en México. Ahora, si estamos en un estado de la República, era, aprovechando la presencia de nuestros queridos rectores, el sistema de justicia penal en Guanajuato, el sistema de justicia penal en Tlaxcala, y al final todo parece que es exactamente igual, en cualquier sitio donde nos encontremos. Y si hacemos la revisión de otros países occidentales, son lo único que puedo afirmar, o sea, Asia no conozco nada. África tampoco, lo siento, salvo las sensibles páginas de Frantz Fanon, los desheredados de la tierra, y algunas cuestiones de los genocidios que se han desarrollado en esa región. Pero en todos los demás sitios las cosas son muy semejantes también. Hay diferencias cualitativas, ciertamente, que también las trataré de destacar en este momento, pero las cuestiones cuantitativas son exactamente las mismas y eso trae consecuencias a veces de falta de credibilidad. Es decir, hay personas que después de una plática semejante a la que vamos a desarrollar ahora, nos dicen, pero ¿de verdad usted cree lo que está diciendo? Y los datos empíricos que tanto se reclaman ahora lo evidencian, lo van mostrando, ¿no? Y de ahí que después haya muchas conjeturas, sí, careciendo de la evidencia empírica, que pueden dar resultados catastróficos. Por ejemplo, hay infinidad de personas que opinan que las causas de la violencia que se desata en nuestra región, que es la región más violenta de todo el planeta, Latinoamérica, es debido a la impunidad. Pero es un problema hacer ese tipo de afirmaciones, porque si la impunidad llega a ser el equivalente al 99.999 y nuestras cárceles están absolutamente saturadas, pues conjuremos esta impunidad y vamos a meter el 99% de las personas que están en libertad en este momento dentro de la cárcel y no va a haber posibilidad alguna de brindar la atención debida ahí. Y si la cárcel es un gueto, todavía en nuestro tiempo, transitaría inmediatamente como un campo de concentración y la matanza sería terrible, ¿no? Entonces, estas conjeturas a veces no son muy adecuadas. De ahí que, para evidenciar la cuestión empírica, como se ha estado reclamando hace un momento, tuvimos un proyecto de investigación en el año 98 que se intituló Ciudades Seguras.
Y dentro de ello se dividió en el equipo de trabajo personas que hoy colaboran en Guanajuato, por ejemplo, como el doctor Julio César Cala, se encargó de un volumen, Fenomenología de la Criminalidad, un ciclo de estadística criminal en el país. Agustín Pérez Carrillo, que por desgracia falleció, contribuyó con otras aportaciones, otro libro y el último en coautoría con Máximo Pavarini. Pero había que tener información empírica poderosa, fuerte, y eso se le encomendó al rector de Tlaxcala, cuando todavía no era rector, ¿no? Que era prevención del delito, ¿no? Entonces se hizo la encuesta de victimización. A veces uno es ignorante, entonces, en diversos ámbitos. Entonces, el doctor González Plasencia se encargó de hacer el instrumento para medir la criminalidad, sobre todo la cifra oscura de la criminalidad, y estábamos desarrollando el trabajo en 4 ciudades del país, que fueron la Ciudad de México, la ciudad de Campeche, Tlaxcala y Querétaro. Y la razón de ello es, en primer lugar, porque había colegas que podían desarrollar el trabajo en estos lugares, y en segundo lugar, porque coincidía muy bien que estas ciudades eran muy diferentes desde el origen hasta nuestros días, en ese entonces, cierre del siglo XX. Nos faltó una ciudad del norte del país que se hubiese fundado con el México independiente. Eso nos faltó. Entonces, México y Tlaxcala tienen antecedentes náhuatl, pero siempre en conflicto, como se sabe. Esta ciudad fue invadida por no solo la hispanidad, sino por alianzas con otras ciudades-estado de la época, en particular Tlaxcala, ¿no? Querétaro es una ciudad que nace durante la colonia, y la ciudad de Campeche tiene antecedentes mayas, de alguna manera, comunidades mayas, ¿no? Y en el momento de la investigación, la Ciudad de México era gobernada por la opción política del PRD, Querétaro el PAN, Campeche el PRI, y Tlaxcala una alianza opositora. Entonces toda la historia era muy diferente, entonces sería interesante ver los resultados. Tlaxcala en esa época tenía 50,000 habitantes, la ciudad de Tlaxcala. Querétaro, me parece que próximo al millón, un poco más de 1,000,000 de habitantes. Campeche 250,000 y la Ciudad de México 9 millones registrados estadísticamente. Una vez que el instrumento que elaboró el doctor González Plasencia fue validado, convalidado y esos términos que desconozco, ¿verdad? Pero que ya estaba listo para poderse aplicar, se contrató a una empresa porque era recomendable que alguien, un tercero, aplicase el instrumento para no sesgar la investigación. Y los resultados fueron sorprendentes, en parte, porque se llegó a una conclusión poderosa, me pareció a mí muy poderosa, de que en las ciudades en cuestión la criminalidad real, ¿no?, denúnciese o no se denuncie, está, y siempre, esto es muy importante, descontando 3 casos que son tráfico de drogas, armas y personas, complicadísimos para su investigación, ¿no? Pero considerando la excepción de esos 3 casos, la criminalidad real era el equivalente al número de la población, entre el 20 y el 25% de la población. O sea, como buen ejemplo puedo decir, si este país tuviese 100 millones de habitantes, se cometerían entre 20 y 25 millones de delitos al año, ¿no? Una cifra así. Fue sorprendente por toda la historia que he narrado, del origen a la época en que se desarrolla la investigación, la cantidad de habitantes que tienen tan diversa, todo esto, y culturas muy distintas, ¿cierto?, ¿no? Y sin embargo, los resultados afirmaban el mismo caso. Esto, al paso del tiempo, con esta información, me permití presentarla en los congresos que nos invitan en Europa y en América Latina, y los colegas se pusieron a hacer el trabajo también. Y resultó que era igual. O sea, esto fue verificado en Argentina, Brasil, España, Italia, por ciudad y por país. Y siempre el resultado era entre el 20 y el 25% de la población.
Con ello quiero decir que entonces la criminalidad es muy homogénea, cuantitativamente hablando, en todo el planeta. ¿Sí? Y después la cuestión de la impunidad resultó también ser bastante homogénea. El último de los textos citados en coautoría con Massimo Favarini, a él le correspondió hacer este trabajo, primero de los capítulos, de cómo estaban las cosas en el mundo. No solo los proyectos de seguridad ciudadana que se habían autorizado, sino las políticas sobre la base de estos proyectos que se iban implantando en cualquiera de estos países, ciudades, analizando todo el occidente, ¿no? Al final de cuentas. Y a nosotros que nos ha capturado Occidente, obviamente, ¿no? Y los resultados fueron también muy homogéneos cuantitativamente hablando. Y se puede decir que quizás hay un punto más o un punto menos de los datos que voy a mostrar en algún país, en alguna ciudad. Pero es muy homogéneo. Entonces, frente a la criminalidad que se denuncia, ¿no? La impunidad es 95%, mundialmente hablando. Tal vez haya algún punto más, punto menos. Por ejemplo, datos de Luis Harrell, que publicaba siempre en Reforma, afirmaba como París y Londres, ciudades más fuertes en este ámbito, tienen una impunidad del 80%, 75%, por ejemplo, ¿no? Pero si hacemos un dato de global, entonces empieza a reflejarse 95%. Esto está publicado, lo pueden rastrear fácilmente. Si consideramos la cifra oscura, esto sube muchísimo, ¿no? Porque llegaríamos a 99.5%. O sea, casi todo es impune al final de cuentas. Y en Italia se hizo la investigación sobre de estos 3 casos que les he contado, drogas, armas y personas, y si consideramos solo el caso de las drogas, en Italia se verifican 1 millón de transacciones ilegales de narcóticos al día. O sea que habría que sumar 365 millones de delitos al año para todo eso. Entonces la impunidad crece 99.999. Si incrementamos a toda esta cantidad el tráfico de armas o el tráfico de personas en su modalidad, según el código, tráfico, trata, etc., pues la impunidad crecería 99.9999 y así sucesivamente. O sea que es una cuestión problemática. Ahora, no obstante, hay diferencias cualitativas en todo ello que son atractivas también. Y la diferencia es la violencia. Nuestra región es la parte más violenta del planeta, Latinoamérica, y solo para dar ejemplos de hace 2 años para acá, tengo la impresión de que los datos siguen bastante homogéneos todavía. En Honduras se mata homicidios dolosos, 90 personas por cada 100.000 habitantes. Nuestra estadística oficial marca entre 14 y 16, 18. No sé cómo se hace eso, pero luego descargamos la tierra y encontramos fosas clandestinas y esto tiene que entrar en la cuenta también, ¿no? Yo me quedé en los años 80 con datos que teníamos 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, de repente bajó, según la estadística de INEGI, no estoy seguro hasta qué punto todo esto. Pero, o sea, hay mucho más violencia aquí que en la Unión Europea. Cuando yo estudié en Italia en los años 80, en Italia había un homicidio doloso por cada 1.7 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Y ahora que estuve en un sabático allá en Polonia, los datos reflejaban que menos de 1 por cada 100.000 habitantes. O sea, la violencia se va reduciendo considerablemente. Y de hecho, hay 9 países de la Unión Europea que tienen esta misma tasa, menos de 1 por cada 100.000 habitantes. Esta diferencia es importantísima, pero también hay datos que debemos de tomar en cuenta a ese mismo respecto. La población que se violenta sus derechos humanos en Latinoamérica es amplísima. En la Unión Europea es muy reducida la violación de derechos humanos. Pero si vemos que la víctima de la violación de derechos humanos son los mismos, ¿sí? O sea, que, digamos,
en Italia no le violentan los derechos humanos a un francés, a un británico, pero si es latinoamericano, africano, sí. Entonces, el receptor de esa violencia somos nosotros, de todas formas, también allá. Y estas cuestiones pues obedecen a la génesis misma de lo que conocemos como el sistema de justicia penal. Hay, como lo dije hace un momento, una amplísima literatura a este respecto, que ha sido verificada empíricamente, desde luego, que los datos que dieron lugar a esta literatura es sobre la base de estas cuestiones empíricas, como es el caso sobresaliente de George Rouge y Otto Kirchheimer, que escribiese en los años 40 del siglo pasado Pena y estructura social. Y es el que inaugura, quien va a inaugurar lo que hoy se conoce como economía política del castigo. Tan importante el texto que los clásicos, cuando se habla del tema de prisiones, cárcel, derecho penitenciario, han sido el texto de Michel Foucault, Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión, o bien el de Dario Melosi y Massimo Pavarini, Cárcel y fábrica, publicado en los años 70 también, 4 o 6 años después. Y los dos se refieren a este texto de Rouge y Kirchheimer. Y con ello se discute siempre, cada quien en su estilo literario, como lo va escribiendo, ambos preciosos textos, cómo puede conjeturarse, y entonces parece más que evidente, que la cárcel, entonces el sistema de justicia penal, nació para un único objetivo, y este objetivo es gobernar la pobreza. Y para eso nació, para gobernar la pobreza. Y de ahí que quien llega a la cárcel, pues son mayoritariamente los segmentos inferiores de la sociedad, ¿no? Que por alguna razón son llamados clases inferiores, ¿verdad? Las clases superiores no llegan, por alguna razón son llamadas clases superiores también, ¿cierto? Creo que la categoría no la inventan los segmentos inferiores, sino los segmentos superiores de la sociedad, ¿no? Pero estamos ahora en la aldea global, y entonces esto es complicado. No me importa si consideran que ya está establecida o no está establecida. Ahí está la aldea global, bastante articulada. Y entonces esto indicaría que en esta aldea global la pobreza irá a la cárcel. Y la pobreza está en Latinoamérica y en África. Y entonces esos son los que van a ir a la cárcel. Con ello podríamos afirmar, porque hay datos empíricamente rastreables, por ejemplo, el texto penúltimo que escribiese George John antes de su fallecimiento, La sociedad excluyente, el título lo dice todo, informa el experimento norteamericano, como lo llama él, que se preocupan por, como esa conjetura de si hay impunidad, entonces habrá mayor criminalidad. Entonces el experimento norteamericano es metamos a todos a la cárcel y eso indicará que estos ya no van a delinquir y la criminalidad descenderá, lo cual no es cierto, ha aumentado siempre, ¿no? O se mantiene estable en esos datos que he hecho referencia. Entonces él afirma en el año 2002, la cuenta del año 2002, 2.5 millones de sujetos encarcelados, 90% negros e hispanoamericanos. Y para eso sirve la cárcel, 90%. En la Unión Europea, Ramón Ruiz de la Universidad de Cádiz o bien Dario Melosi, muy entusiasta en todo ello también, ha hecho los datos de la Unión Europea y datos de principios de siglo van informando cómo la población que crece en las cárceles de la Unión es extracomunitaria. 90% son fuera de la Unión Europea, o sea, miembros que no pertenecen a la Unión Europea, y dentro de ellos la mayoría son africanos y latinoamericanos. Entonces se entiende con una gran claridad que es cierto, la cárcel, el sistema de justicia penal, nace para gobernar la pobreza. En ocasiones hago algunas conjeturas interesantes solo por el uso del lenguaje, es mi estilo, lo siento. En la estratificación social de la colonia, la estratificación oficial, en primer lugar estaba el peninsular, en segundo lugar el criollo, mestizo, y ahí va pasando con nombres de animales, lobos, coyotes, etc. El castizo torna atrás, y el último estrato social se llama Ahí te estás, así se llamaba oficialmente, Ahí te estás. Entonces la cárcel nace para decirle a este segmento social, ahí te estás, ahí te vas a quedar, ¿no?
Entonces esto es algo complicado. Desafíos es el tema, desafíos. El desafío es la exclusión social, obviar la exclusión social, evitar la exclusión social, y ese podría ser el gran punto al que hay que dirigirse. Históricamente, la exclusión nace desde el origen mismo, ¿no? Me refiero a cuando un primate muta como Homo sapiens, ¿no? Y los sapiens coexistieron con los Cromañón y los Neandertal, pero estos, según los libros de antropología e historia, se extinguieron. O sea, es probable que los hayamos matado, ¿no? Porque nos enfrentamos, nos contactamos. Y toda la literatura antropológica, como ejemplo Claude Lévi-Strauss, entre muchos otros, de la antropología francesa, Marcel Bouchet, o el caso de Pierre Clastres, o de la antropología británica, Evans Pritchard y otros, han llegado a la siguiente conclusión, que está ya muy conocida, rastreado hasta por Hans Magnus Enzensberger, en un libro que trata lo que ahora está sucediendo, la gran migración, que es el problema que tenemos actualmente. Y en ese documento afirma todos los nombres de nuestras culturas originarias, estando en cualquier parte del planeta, su nombre significa que somos seres humanos. O sea, más igual, yo soy un hombre, más igual. Pero si contacto, voy a ser didáctico nada más, a un maya, bueno, el maya no es ser humano, yo sí, el otro no. De ahí que a veces hasta haya coincidencias, porque los náhuatl, aquí en Mesoamérica, llamaban popolaca a los que iban contactando, ¿no?, en sus recorridos. Y popolaca significa tartamudo. Y la palabra bárbaro, sea griegamente dicho o latinamente dicho, significa tartamudo, balbuceante también. O sea que es una interesante coincidencia. No saben hablar, ¿no? Estos. Pero entonces los únicos que se dan la categoría de ser seres humanos, o sea, superiores, son en todas las culturas unos, y los otros los vamos a excluir. De ahí que entonces el gran problema que tenemos es que la exclusión nace desde el origen mismo. Y lo que hemos hecho es matarlos. Ese es el gran problema, los hemos matado, ¿sí?, a todos. En el último de los textos citados, la frase que guió todo el trabajo es matar para vivir. Y esto lo desprendo también desde Sigmund Freud, que en un documento que le manda a Einstein, porque Einstein ya era muy reconocido, fue contratado en la ONU para que pensara, y le dijeron, explíquenos por qué hay guerra, ¿no? Y Einstein pues no podía hacer este trabajo aisladamente, entonces le escribió a Freud, y Freud le contesta, y es una carta estupenda la que dice, y afirma, mira, el problema es que nosotros preservamos nuestra vida matando a los demás. Y así es, y lo está señalando, ¿no? Y eso es el gran problema que tenemos. Recuerdo muy bien cómo ha habido infinidad de genocidios, históricamente hablando, nunca vistos como genocidios, hasta que llegó el Holocausto. Y en ese momento viene ese problema, ¿no? Como diría Raúl Zaffaroni, este problema se presenta porque unos blancos mataron a blancos también, ¿no? Entonces, esto sí es genocidio, es intolerable, no lo podemos hacer, ¿no? Piénsese en el delito de trata de blancas, ¿no? Era delito llevarse una blanca, pero si era negra, no es delito eso, ¿verdad? Pero aquí entonces el problema es a la inversa, mataron blancos a blancos, eso es genocidio, es intolerable, no lo podemos aceptar. Seguramente el único que dijo que era un genocidio la matanza que se verifica en la invasión de América, renacentista, fue Svetan Todorov, ¿no?, cuando escribe La conquista de América, es el peor genocidio que ha habido. Y parece razonable, no me interesa si murieron más por viruela o no, pero éramos 25.2 millones de habitantes, lo que ulteriormente fue México, de California, Florida y todo Centroamérica, incluido todo ello. Y en el primer siglo, llamado de guerras de conquista y colonización, al final guerras de pacificación, ¿no?, sobraron 750,000 personas, ¿no?, solamente indígenas, ¿no? 750,000, o sea que, bueno, fue una matanza que triplicaba la matanza
en masa del Holocausto en la población hebraica. Y como eso en todo el planeta va sucediendo esta misma cuestión. Ahora quiero ver, apelando otra vez a Rush y Kirchheimer, conjeturar lo siguiente, que es una conjetura pero que se evidencia inmediatamente, o sea, pueden ver los datos. Todo lo que está prohibido es simultáneamente tolerado. Se prohíbe, pero se tolera. Esto lo aprendí cuando escribí uno de los textos sobre drogas, el control de las drogas en México, cuando se prohibía lo que era la medicina originaria, que es Ticitil, el médico, y fueron llamados curanderos entonces, ¿no? O sea, cuando se impone el nuevo orden. Pero para ser médico, según el orden impuesto, o sea, el orden hispano, se requiere pureza de sangre. O sea, es necesario que sea así. Y ningún médico iba a venir a esta región, a la aventura del Nuevo Mundo, porque el médico pues tenía recursos económicos. Algún médico extraviado, pobre, vino aquí, al Nuevo Mundo, pero eran muy pocos. Consecuente con ello, pues no podían atender la cuestión de salud, ¿no? Entonces los curanderos eran perseguidos, pero tolerados, porque si no, ¿quién iba a curar acá? ¿Ah? Bueno. Hay un texto reciente, para dar otro ejemplo, de la hija de Noam Chomsky, que se me olvida su nombre, pero pues es Ava o algo parecido, que se llama, que trata el tema de la migración. Y la migración de repente se hizo ilegal, ¿no? Llegó el momento en que se hace ilegal. O sea que si es ilegal, entonces el sujeto tendrá que las consecuencias del encierro, ¿no? Del castigo del sistema penal. Pero demuestra cómo en la estadística oficial, en la cuestión de la agroindustria, la mayoría de las personas que trabajan en ello son ilegales. A sabiendas de que son ilegales, hay hasta empresas que se dedican a dar papeles falsos y la agroindustria los acepta a sabiendas de que son falsos, pero son los que trabajan. ¿Por qué? Porque se necesita ese trabajo, ¿no? Les pagan mucho menos, por supuesto. Otro ejemplo que da es el terremoto, el huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans. Entonces las empresas de la reconstrucción dijeron, estamos ilegales acá, y se los llevaron para allá y trabajaron, ¿no? Entonces, esto significaría que hay una economía política de la migración. Muchos otros autores en el tema, si lo pueden explorar, pueden apreciar claramente cómo cuando hay abundancia económica, crecimiento económico, como se dice muy recientemente, contratan migrantes porque mano de obra barata y para seguir produciendo, ¿no? Hay un poco de crisis económica fuera, ¿no? Aquí es ilegal toda esta práctica social. Entonces, en efecto, toda esta economía política de cualquier práctica social prohibida, por ejemplo, significaría que es subsidiaria de la economía política del castigo. Y consecuente con ello, como lo han probado ya también estos colegas ya citados, cuando hay abundancia económica, la población encarcelada disminuye. Cuando hay crisis económica, la población encarcelada aumenta. Esto si lo examinamos en arcos de tiempo prolongados, un siglo por lo menos, no piensen que un presidente municipal diga en mi gobierno hubo menos delincuencia, no, eso es una torpeza, ¿no? Ejemplo de ello es cero tolerancia, dijo en su trienio que se redujo la criminalidad y el capitán Barro o algo así afirmaba, culpen de ello la policía, ¿no? O sea, que han hecho su trabajo. Y Jock John, en un trabajo que publicamos en la revista nuestra, Alter, describe cómo en el mismo trienio, en otras, no sé, 30, 40 ciudades de la Unión Americana donde no se aplicó el cero tolerancia, también había disminuido la criminalidad, ¿no? O sea que no se debía a ese tipo de programas ahí. Ahora, si todo esto es así, tenemos alguna preocupación también. A veces, como Zaffaroni llama la criminología académica, ¿no?
en ocasiones ha sido un poco extraviada, no parece haber duda, porque utilizamos los referentes de todas las personas que he estado citando, ¿verdad? Que no son de aquí, ¿no? Todos. Y esto es un problemita también, ¿no? De ahí que, por ejemplo, él escribiese hace tiempo criminología, pero desde un margen, o sea, ¿no? Y hacía también En busca de las penas perdidas, lo tiene expuesto. Y por fortuna tenemos su último texto, que la Universidad Autónoma de Tlaxcala va a publicar, ¿no? Hemos prometido 3.000 ejemplares inicialmente, espero que los dupliquemos a 6.000, que es la nueva crítica criminológica, porque esta es la aldea global y ahora hay problemas que, heredados de todo lo que ha sucedido, ¿no?, pues los tenemos que replantear, ¿no?, para que apreciemos cómo trabaja el sistema de justicia penal. Y el subtítulo, no recuerdo bien, épocas del neoliberalismo y... ¿qué más? ¿Te acuerdas del texto? Neoliberalismo y el totalitarismo financiero, ¿no? El totalitarismo financiero. Y sí, ahí se muestran todo esto que está prohibido pero tolerado, ¿no? Muestran algunos ejemplos muy sencillos. El trabajo esclavo, por ejemplo, está tipificado globalmente, no hay problema, ¿no? Pero cuando las empresas que han invadido, ¿no?, aquí, desde las maquiladoras hasta hoy, otros días, pues pagan menos de lo que deben de pagar. Pero como están aquí, entonces eso no lo persiguen, pero es un trabajo esclavo. Y como eso, todo el ámbito de la corrupción, el outsourcing y demás cuestiones, ¿verdad?, están tipificados, pero eso no se persigue, ¿no? Y un buen caso que pone ahí para reafirmarlo es el chico de Wikileaks, ¿no?, que estaba refugiado ahí en una embajada. Las personas lo persiguen, y persiguen a quien dio la información, pero los datos de la información es de actividad criminal, de paraísos fiscales, y eso no importa, esas cosas no van a importar, ¿no? O sea, se persigue, pero es tolerado. Esto está prohibido, pero lo toleramos acá, ¿no? Y esto viene a ser el gran problema. Ahora, yo no tengo ninguna dificultad en utilizar la literatura extranjera a este respecto, porque me da referentes de esta realidad cultural. Y esta criminología desde un margen es muy equivalente a lo que Leopoldo Sea, mexicano, desarrollase la filosofía de la liberación, ¿no? Porque opinaba que toda la filosofía que viene, que leemos en las universidades, que la estudiamos, es una filosofía de la dominación a la cual hay que oponer una filosofía de la liberación. Y de ahí nace todo ello. Yo me permití escribir en ese mismo Control C de las drogas, hacer un cambio en todo ello, porque si vamos en este momento hasta género, entraré aquí a la librería, por más progresista que pueda ser Gandhi y demás, en historia vemos algún libro que dice Historia del Hombre, y bueno, las mujeres también podrían levantar la mano y decir algo, ¿no? Pero cuando nos referimos a la historia nuestra, el primer capítulo es la etapa precolonial, precolombina, ¿no? O sea que estamos asumiendo el punto de vista de Occidente en ese momento, ya, de ahí. Entonces en mi libro yo puse el capítulo primero, la conciencia primera, capítulo segundo, el periodo post-mexica, ¿no? O sea, luego de los mexicas, bien. Y a ver qué sucede ahí, ¿no? A ver, vamos a ver qué puede cambiar si adoptamos desde otro punto de vista. Sin embargo, estos mismos teóricos de la filosofía de la liberación afirman, porque había siempre la discusión, esta es una filosofía alemana, rusa, mexicana. O sea, imagínense, Carlos Marx analiza Inglaterra. ¿Esto es filosofía inglesa o alemana, ¿no? ¿De qué vamos a hablar aquí? Son discusiones un poco torpes. Y Ofelia Schutle, de esta filosofía de la liberación, nos dice, a mí no me interesa de dónde viene un argumento, lo que me interesa es si este argumento tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Y eso sería lo que habría que aprovechar, ¿sí? Y más en este tiempo en donde pues ya las fronteras se han cerrado, ¿no? Piénsese en este caso, el liberalismo inicial, o sea, iniciando la modernidad, afirmaba, ¿no?,
que circule libremente la mercancía y la mano de obra en el territorio nacional. Y así se consolidó muy fuertemente los nacionalismos, los diversos nacionalismos. Laicos ya éramos, digamos, el Estado laico. Ahora que es el neoliberalismo, por la tecnología que ha avanzado, que circule libremente por la aldea global la mercancía y el capital, no la mano de obra. Esto no va a circular libremente, ¿no? Y entonces cierran las fronteras. En Europa está el convenio Schengen y aquí el señor Trump insiste en poner un muro poderoso para evitar y mandar policías armados, etc., ¿no? Pero serán prácticas prohibidas, pero toleradas simultáneamente. ¿Qué desafío tenemos que hacer? El desafío es uno, solamente uno: evitar la exclusión social. Y eso se puede hacer desde los diversos mecanismos que existen en el ámbito del control social. Los académicos no pueden dejar de hacer ese trabajo, tienen que continuar haciéndolo, tienen que difundirlo. Pero también los demás actores sociales tienen que hacer su trabajo. Piénsese en todo lo que se difunde en Netflix y las demás instituciones de este tipo, ¿no? Hollywood, imprimes. Campañas de violencia en donde lo más importante es: nos vamos a vengar de todos estos mendigos. Y la violencia se desata considerablemente, ¿no? Muy considerablemente. Si en una propuesta de este tipo afirmamos que lo que debemos de hacer es readaptar al delincuente, estaríamos extraviadísimos, absolutamente extraviados. Porque justo esta idea es lo que ha provocado que la persona, al salir de una cárcel, recaiga en el crimen, reincida, como lo decimos aquí jurídicamente, la reincidencia. Porque entonces lo estamos diciendo que es otro, que él es otro. Y asumirá el papel de esa etiqueta asignada, como tantos teóricos lo vinieron a demostrar: Goffman, Sicurel, Kinsuset, Lemert y demás, los teóricos del etiquetamiento, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. De ahí que de todas las mal llamadas teorías de la pena, que en realidad son justificaciones de, ¿no? Zaffaroni apuesta por una teoría agnóstica de la pena. Sirve para millones de cosas la pena, ¿no? En realidad, empíricamente hablando. Pero la coincidencia está en que quien pertenece a los segmentos inferiores o quien está por encima de la sociedad puede ser objeto de esta violencia, ¿no? Punitiva. Y entre más violencia punitiva haya, habrá mayor criminalidad. Eso parece clarísimo ya. Y quizás se deba todo ello a la fundación del nuevo realismo de izquierda, que fue muy criticada, obviamente, porque deja de ser medio crítica, que es Joe John y John Lee, cuando escriben ¿Qué hacer con la ley y el orden?, traducción de Editores del Puerto, principios de este siglo, porque demuestran algo interesantísimo. La mayoría de las víctimas del delito pertenecen a los segmentos inferiores de la sociedad también. ¿Qué significa esto? Significa que en el espejo de la economía política del castigo se verifica una economía política de la criminalidad. Y entonces esto implica que las víctimas, los segmentos inferiores, perdón, son segmentos doblemente victimizados porque son víctimas del sistema penal y de la criminalidad, ¿sí? Simultáneamente. Ahora, la violencia punitiva la administra el sistema de justicia penal. La violencia legal, si se me permite, más ampliamente. Pero también administra la violencia ilegal. Las dos violencias las está administrando. Perseguir y tolerar. Se persigue y se tolera. La impunidad más grande es este tipo de criminalidad que, sobre la base de la misma estratificación social, de la misma exclusión social, se afirma.
De ahí que una conjetura que me parece que puede ser bastante razonablemente demostrable es que el cambio en la estratificación social que se verifica una vez que transitamos como sociedad estatalmente organizada, la razón real se debe no a la comodidad que esto pueda dar lugar, ser ricos, que vaya que lo debe dar, ¿no? Sino porque esto nos hace refractarios a la violencia legal y a la violencia ilegal también, ¿no? Esa es la razón por la cual hay este tipo de estratificación social. Entonces, hay quien tiene que pagar las cuotas y quien las va a pagar son los segmentos inferiores de la sociedad. A pesar de que todas las reformas que quieran podemos hacer, todas, ¿no? Jurídicas, todas ellas, ¿no? Por lo menos se consolidarían enunciativamente cuestiones importantes. Todos somos personas, dice Zaffaroni, o sea, todos somos seres humanos, ¿no? Tenemos la misma dignidad, pero de ahí a que en la práctica, a que empíricamente esto se desarrolle, es una problemática, es una cuestión complicada. Y voy a referirme a México entonces, ¿no? Para nacos, así, son nacos, simplemente, ¿no? Con eso bastaría. A veces hasta lo identifican, ya, este es un naco real, es más indígena que ningún otro, ¿no? Ahí está. Y eso es la cuestión, ¿verdad? Siempre estamos excluyendo a la sociedad, a este segmento de la sociedad. Las personas, a veces no pronuncio bien las cosas, Yalitza, me parece que es de esta producción fílmica, Roma, ¿no? Yalitza, es heredera social de las antiguas naciones indígenas. Ella es heredera social, ¿no? Y recuerdo muy bien cómo mis hijas, después mis hijos, ¿no? Y hijos e hijas de amigos decían, ay, si yo me acordé de fulana, sultana, vengana, ¿eh? Porque ese es el trabajo que tienen, ¿eh? Con diferentes nombres. Todavía hace un siglo había un reglamento de amos y criados. Reglamento de amos y criados, ¿no? Todavía. Bueno, los hombres construyen casas. Son los albañiles, caminos, carreteras. ¿Eh? Y con ello quiero cerrar. La gente afirmará que la política puede conjurar la violencia. Es cierto, no hay duda alguna. Pero esto nace con la guerra. Ese es un gran problema. El ejército que va perdiendo levanta la bandera blanca y dice, nos rendimos, ¿no? ¿Qué se negocia ahí? Sobrevivencia por servidumbre. Sobrevivencia por servidumbre. Y aquí estamos, ¿sí? Bueno, hasta ahí me quedo. Yo sé que esto entristece mucho, ¿eh? Yo ya estoy fregadísimo con todo esto, pero ni hablar. Así es la vida. Vamos a enfrentarla. Gracias por su atención. Gracias, Fer. Quiero abrir el espacio por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que desea hacerle al doctor. Sí. Hola, buenos días, doctor. Gracias por su charla. En la parte inicial me dio la impresión, y puedo estar en el error, de que hacía mucho énfasis en, no sé si homologar justicia con prisión, y creo que por ahí puede haber un conflicto desde mi punto de vista, en caer en estas premisas de que si no se encarcela a esta persona, no hay justicia y estamos dejando por completo todo el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias y reparación del daño. Cierro mi alusión. Sí, no, estoy de acuerdo en eso, sí. Solo que cada vez que tenemos estas posibilidades, las posibilidades se refieren a casos muy rudimentarios, ¿no? Algunos lo llaman criminalidad de bagatela o cosas que ni siquiera debieran de estar ahí involucradas. Hay otras cuestiones que me parece que todo esto nace, tengo la impresión, de que nace por la actitud abolicionista del norte europeo, ¿no? O sea, que de nuestros colegas el único que queda
acompañándonos es Thomas Mathisen de Suecia, porque Lou Hultman y Nils Christie este siglo fallecieron, ¿verdad? Creo que uno de los más fuertes impulsores de todo esto, ambos, los dos que se han ido, Christie con Los límites del dolor, que está publicada la versión castellana en Fondo de Cultura Económica, y Hulsmann en Ariel, se llama Seguridad Pública, Sistema Penal y Seguridad Ciudadana, ¿no? El título original en francés es el que importa, Las penas perdidas, ¿sí? Que da lugar por ello a que Raúl Zaffaroni dedique el libro En busca de las penas perdidas a Hulsmann, precisamente. Y ellos apelan a ello, ¿no? A esta cuestión, ¿sí? Otra forma alternativa de justicia, en donde no discuten si el castigo entra o no entra, podría ser, porque si las partes van a decidir, pues a lo mejor la víctima dice, yo quiero que sufra, ¿sí? Entonces no lo evitan, pero que negocien entre ellos. Y cuando tratan de desarrollar ¿qué en lugar del sistema penal? ¿Qué cuestión podemos llegar a hacer? Es una complicación, porque apelan a la justicia comunitaria de las antiguas naciones indígenas antes de que transitaran a una sociedad estatal, porque cuando se transita hay jueces y ya viene el castigo. Entonces hablan más de la parte canadiense a este respecto. Yo tomo ese argumento importante porque esto significa reconocer que este tipo de justicia es más racional que la que trajeron de Europa, ¿verdad? Solamente por esa razón. Pero es imposible que en este momento discutamos estas cuestiones en el Zócalo de la Ciudad de México o de una ciudad más pequeña, Tlaxcala inclusive, que ya tiene 72,000 habitantes, ¿no? Entonces, parece muy complicado, pero tuvieron una opción bastante interesante, ¿no? Las penas perdidas se refieren a los antiguos santuarios en la Edad Media, en donde eran refugios de delincuentes. Entonces el delincuente se metía ahí, el príncipe no puede intervenir, ¿no? Entonces el sacerdote llamaba a la víctima y decía, pónganse de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, pues asunto resuelto, ¿no? Y esto se acaba, porque el capitalismo provoca que avancemos hacia el Estado absolutista, ¿no? En el Renacimiento, pleno Renacimiento europeo. Y entonces se expropian las fuerzas de la sociedad civil, si podríamos llamarlo así, porque se condena a pecadores y a delincuentes simultáneamente, ¿no? Hay muchísimas potestades ahí. Bueno. Ya no hay santuarios, pero hay ONGs que son refugios de delincuentes, ¿no? Caso holandés, ¿no? Entonces, el delincuente se mete ahí y los operadores sociales llaman a la víctima y que se pongan de acuerdo. El único caso que yo conozco, porque lo difundía Hulsmann, es el caso de una mujer violentada sexualmente y pidió que su victimario trabajase 3 años en instituciones que dan ayuda a personas de ese tipo, ¿no? Violentadas sexualmente. Y entonces se pusieron de acuerdo y se acabó todo esto, ¿no? Ese problema. Yo reconozco todos estos esfuerzos que están ahí, ¿no? Y esta es una cuestión muy semejante a la que estaba señalando. O sea, la gente desea venganza por los medios de comunicación, entre muchas otras variables que están presentes, ¿no? Desean venganza y consecuente con ello piden el castigo y Hulsmann lo decía, Christie, Mathisen también, ¿verdad? La comunicación evita que crezcan los umbrales de la venganza, ¿no? Hay comunicación, eso se reduce, ¿no? Y se pueden negociar entonces las cuestiones. Y el tiempo lo cura todo también, ¿no? A veces las personas que fallece uno de sus familiares en un accidente de tráfico, estoy refiriéndome a eso, ningún castigo va a devolverme la vida de mi hijo, al paso de 3 meses, 4 meses, al principio no, pero después sí, ¿no? En fin, creo que estas cuestiones sí deben tomarse en cuenta. No considero que justicia y cárcel sea el equivalente, estoy de acuerdo con eso. Pero si rastreamos lo que significa justicia, tal vez sea un problema también ahí, ¿sí? Porque la palabra jus viene del latín, que significa derecho, pero eso es muy reciente, ¿no? Porque jus significa expresión de fuerza en el origen, ¿no? Y de hecho, la palabra venganza regía en el momento de lo que se establece ulteriormente, o sea que nuestra inteligencia hace que describamos las cosas, ¿no? La ley de la sangre. La época inicial es la ley de la sangre.
Y la venganza es el equivalente a justicia, ¿eh? Porque venganza significa el reequilibrio de las prácticas sociales, ¿no? De las prácticas contractuales entre los miembros de una comunidad. Tú mataste, yo mato, ¿eh? Y por eso ley del talión y todos estos límites formales, antes de que apareciera el Estado, límites formales, composición, exposición y ley del talión. Si alguien mata a mi hijo en ese tiempo, yo no voy a matar al asesino de mi hijo, ¿eh? Mato al hijo del asesino. Pues si no, no hay un reequilibrio, ¿eh? Y todo esto está bastante documentado. Entonces, la palabra justicia también tiene sus cuestiones problemáticas como palabras, ¿sí? Expresión de fuerza. De ahí que, a ver, Couture, que hace los mandamientos del abogado, uno de esos dice, cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, opta por la justicia, ¿no? Y eso está extraviadísimo, todo eso, ¿no? Está diciendo, cuando hay un conflicto entre la violencia y la violencia, opta por la violencia. Eso es lo que está diciendo, porque jus y justicia es lo mismo. El titular de la violencia es el juez, ¿eh? Que más adelante van a venir acá, ¿no? En alguna ocasión dije, estos que son los vistos como los más loables personajes del territorio, ay, pues son los únicos malignos aquí. ¿Por qué? Son los titulares de la violencia. El juez es el que va a decir, tú te vas a la cárcel, tu vínculo matrimonial se disuelve, sales de este territorio, esta casita, devuelves el bien, ese es el titular, ¿sí? Y tan fuerte es la palabra justicia que hace 3 décadas, 4 décadas, el diario, los periódicos decían, ajusticiaron a 3. Hoy se llama ajuste de cuentas, de justicia. Ajusticiaron a 3. Complicado, muy complicado. Adelante, por favor, aquí adelante. Muchísimas gracias. Yo me quedo con este no mal sabor, pero preguntándome, después de todo este análisis, ¿hacia dónde? Porque si tenemos, ¿no?, que prácticamente tenemos porcentajes tan altos, digamos, de impunidad, y la impunidad que está por las cárceles y fuera de las cárceles, digamos, como humanos, o estamos mirando la impunidad o